noches. Mientras se sigue tratando en el Congreso de la Nación la ley del arrepentido, que es un tema que hemos tocado aquí, que por supuesto en las próximas semanas vamos a tratarlo para ver de qué manera se va a incorporar finalmente este proyecto de ley tan importante al Código Penal de la Nación. Hoy también queremos tratar un tema que se le ha dado espacio, tiene su lugar, todos se han enterado, pero me parece que los medios no le hemos dado el tratamiento que debiéramos a un tema que es muy delicado y que afecta a los ciudadanos mucho más de lo que nosotros pensamos. Vamos a hablar de la ciberamenaza y los falsos terroristas. Ustedes saben que por estas horas ya está quedando en libertad uno de ellos y el otro, Di Paola, que es el quien se adjudicó la responsabilidad de estas amenazas en donde con una cuenta falsa en árabe, uno de ellos, bueno, o ambos, estaban amenazando con una bomba en Casa Rosada, según ellos, para divertirse. Bueno, los detuvieron de inmediato, encontraron en la casa de uno de ellos, de Miguel de Paola, un arma. Él dice que no sabe disparar, su mamá dice que se está divirtiendo. Tiene 21 años, no tiene 8 años, Estamos hablando de 2 adultos y nos preguntamos cuál es el límite. Y también estamos recordando el antecedente inmediato a que fue en el mes de mayo, la condena por parte del juez federal Ariel Lijo a una tuitera que le recomendó a Macri, entre otras cosas, que primero sugirió al kirchnerismo por qué no mataron a todos los que eran antikirchneristas, por no decirlo de otra manera, y también le sugirió a Macri que refuerce su custodia, la de Antonia, la de su hija. Finalmente le inhibieron sus bienes por 150.000 pesos, esa fue la condena del juez Lijo para que se haga cargo de las costas del juicio. O sea, ese fue el abordaje que hizo el juez Ariel Lijo. Por supuesto que la justicia puede hasta darle una probation, si son delitos excarcelables, o puede determinar distintos tipos de pena. Esto es una causa que tiene un juez, que tiene un fiscal, y nosotros hemos invitado al fiscal a cargo de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, que es Horacio Asolín, para que nos cuente un poco qué pasa en estos casos, qué dice la ley, y por otro lado, qué pasa cuando la víctima no es Antonia Macri o la Casa de Gobierno o un funcionario público, sino usted, yo, cualquier ciudadano común, ¿no? ¿Quién hace de juez acá? Twitter, hay un juez, son delitos de acción privada, avanzan este tipo de denuncias. Y por otro lado también hemos invitado a Marcelo D'Alessandro, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es quien inmediatamente, conocido este caso de los tuiteros, los falsos terroristas, llevó adelante todo el dispositivo para poder ubicarlos y para su posterior detención, ¿no? Y el hallazgo en su casa de armas. Enseguida vamos a hablar con ellos después de la pausa. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral
con nivel de excelencia. Bueno, primero los saludamos. Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del área de la Secretaría de Seguridad depende justamente el patrullaje que se realiza y todos los efectivos de cibercrimen de la metropolitana. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Marcelo. Y Horacio Solín, que ya hemos estado hablando del tema del ciberdelito y es el fiscal a cargo de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia, UFECI. Gracias por venir también. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les quiero decir que en nuestra página van a tener manera de contactarlos para hacer la denuncia en todo lo que sea cuestiones vinculadas a delitos o la metropolitana, digamos, que pueda intervenir en algún caso. Ahora Marcelo D'Alessandro nos va a decir cómo se tendría que hacer la denuncia. Y sobre todo el doctor Asolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, vamos a tener colgados los contactos como para que ustedes puedan hacer consultas. Tampoco es que los atosiguen en consultas si de pronto ustedes responden a alguien. Me parece que en el caso de la Unidad Fiscal no, y probablemente en el caso del Ministerio de Seguridad y del patrullaje sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros, bueno, para el tema de las denuncias, desde la Fiscalía General de la Ciudad, en cualquier fiscalía o en el 0800 Exacto. se puede realizar las denuncias, o en cualquier comisaría se pueden realizar las denuncias pertinentes. En este caso en particular, aquí lo que se activó fue lo que nosotros denominamos el ciberpatrullaje. Sí. Desde el área de cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones, constantemente se está navegando en las redes para detectar este tipo de situaciones. Ni bien se tomó conocimiento de esto, se le da intervención al Juzgado Federal, y ahí la verdad que nosotros estamos más que contentos de cómo reaccionaron los resortes de la seguridad, porque en forma conjunta con la AFI y con la Policía Federal logramos detectar a estos dos individuos, y en menos de 8 horas los teníamos localizados, allanados y ya detenidos. ¿Ustedes son notificados entonces a partir del fiscal que recibe la denuncia? No, nosotros no somos notificados. En este caso nosotros impulsamos la denuncia porque lo que hacemos es esto que te decía, que es el ciberpatrullaje. Perdón, ustedes son los que detectan esto. Nosotros detectamos esto. Bien, ustedes lo detectan. En el caso de la amenaza a la hija del a la presidente, hija de Antonia, pasó sí. lo mismo. Ah, ustedes lo detectaron. Exactamente. Bien, perdón, no lo sabía. Pensé que había particulares que habían hecho la denuncia, No, incluso pensé que tal vez era el equipo de prensa de Macri o de la Casa de Gobierno. Claro, ustedes al hacer el ciberpatrullaje detectan esto. Esta cuenta les resulta sospechosa. Hay bastantes cuentas, digamos, de este estilo, como para que ustedes puedan discernir cuál es trucha y cuál puede ser una posible amenaza. Sí, lamentablemente, a todos se le da la importancia del caso porque lamentablemente se toma muchas veces como un chiste, ¿no? Como lo he escuchado Exacto. en estos días, que es un chiste. La verdad que como hoy está el mundo en materia de terrorismo, este tipo de cuestiones no se pueden tomar a chiste ni se pueden relativizar. Por supuesto que automáticamente con la intervención de la AFI se empiezan a detectar de qué tipo, porque estas cuentas en particular, estos Twitter estaban escritos en árabe. Sí. Automáticamente se pudo detectar, digamos, que eran de diferentes fracciones de lo que es el mundo islámico, eran fracciones antagónicas, con lo cual no demostraba una coherencia, pero no terminaba de cerrar el tema y la justicia determinó el allanamiento y la investigación. Hoy se ha dado cuenta de las primeras pericias que se realizaron de los elementos secuestrados, que las cuentas salieron de ahí, los Twitter salieron de ahí, o sea, nadie puede decir que se le ha robado la cuenta o la clave. ¿Ellos sugirieron esto al principio? Y al principio empezaron como a echarse la culpa uno a otro. Son dos individuos de 21 años, pero tienen un parentesco, son tío y sobrino. Y empezaron a echarse la culpa uno a otro, que uno le habría utilizado la cuenta Sí. a uno. Ahí estamos viendo en pantalla, Pray for Argentina, recen por Argentina, y están las amenazas. ¿Dice cualquier cosa o en la traducción? Bueno, ¿ustedes allí necesitan una traducción literal del idioma árabe? Se realizaron las traducciones.
se amenazaba con los subtes, se amenazaba en algunos locales foto, de comida ¿no? rápida, Sí. donde venden... Lugares públicos. Sí, comida en este caso para la comunidad judía. Ah, bien. Digamos, era muy específico cómo estaba determinado este tipo de Twitter. Casa de gobierno también. Casa de gobierno, exactamente. Qué trabajito, ¿no? Para que sea una diversión. Para hacer una broma, la verdad que se tomaron un tiempo importante. Bien. En el caso del fiscal Azzolín, bueno, me imagino que ustedes están recibiendo denuncias, no sé si tan específicas, ¿no? Pero sí de particulares que deben estar, no sé si o amenazados o agredidos, ¿no? Todo lo que es una situación de violencia también en las redes sociales que de alguna manera uno no sabe, por ejemplo, yo en lo particular no sé quién pone el límite. Me pregunto si el juez es Twitter, en el caso de Twitter o Facebook. Y ahí hay situaciones diferentes. Internet es un facilitador de cosas buenas y de cosas malas. Exacto. Y Internet a veces lo que hace es potenciar situaciones de la vida común, digamos. Gente que se insulta, que en vez de insultarse en la calle, se insulta a través de redes sociales. Y hay gente que también a través de las redes sociales o a través de Internet comete delitos como amenazar a personas, extorsionar a personas. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar denuncias de delitos del Código Penal que están hace 100 años en el Código Penal cometidos a través de Internet. Entonces, quien particular reciba una amenaza a través de Internet, se hace un correo electrónico o una red social, o sea extorsionado, ahora se está hablando mucho de lo que es la pornovenganza o la extorsión de utilizar fotos íntimas y no divulgarlas a cambio de dinero o ese tipo de cosas. Nosotros tomamos la denuncia, nosotros tenemos un canal, un email para recibir denuncias y también están los mismos canales que... ¿Cuál es ese email? Así ya lo ponemos en... denunciasufesi@mpfgobar. Nosotros tomamos denuncias ahí y también tenemos un sistema por el cual la Fiscalía de la Ciudad nos deriva a nosotros las denuncias de nuestras competencias y las comisarías, lo que decía el doctor D'Alessandro, son los mismos canales que nos pueden llegar los casos a nosotros cuando es de nuestra competencia. Después hay otra zona que es medio gris, la de los insultos, digamos. Hay mucha gente que acosa, niños que se acosan entre ellos, el bullying. Entonces ahí, que no llegan a ser delitos, pero son bueno, en conductas... Estados Unidos se lo llama hate speech, discursos del odio, ¿no? Exactamente. Sí, a mí me tocó hacer mi tesis académica en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, fue sobre los discursos del odio en nuestro país, tomando obviamente la jurisprudencia de Estados Unidos, Damián Loretti, el tutor, y Europa, ¿no? Y ver si era punible o no. Y hasta dónde existía la censura previa, que claramente en nuestro país tenemos la tradición norteamericana de la primera enmienda y que hay, por lo menos la tradición jurídica, es de primero se publica y luego se ven las responsabilidades ulteriores. No tanto en Francia, porque hubo algunos casos, como el libro de François Mitterrand y otros casos de censura previa. Pero no sé qué pasa en las redes sociales. Y en las redes sociales tenés el mismo problema, potenciado por la cantidad de personas que lo puede ver. Pero hay casos que... son muy claros que son de discurso de odio y que son delictivos. Por ejemplo, todo lo que enaltece el racismo. Nosotros, por ejemplo, estamos investigando ahora organizaciones neonazis en Mar del Plata que se pronuncian a través de redes sociales y que después atacaron a personas del colectivo LGBTI en Mar del Plata. Sí. Entonces, digamos, la libertad de expresión tiene determinados límites. Los límites de la Convención Americana, entre ellos todo lo que son expresiones racistas. Exactamente. Entonces, en ese caso está claro que no hay una cuestión de libertad. Como también lo que es seguridad interna, ¿no? Es otro de los límites, digamos. Entonces, cuando vos tenés un discurso de odio que trasunta ya la xenofobia, bueno, ahí ya nosotros intervenimos directamente porque ese discurso xenófobo nosotros lo consideramos delito. En este caso, incluso en el caso de Mar del Plata, se tradujo a actos concretos de violencia. Pero después tenés, digamos, los casos de bullying entre niños. Eso es tremendo. Es tremendo, pero digamos, el bullying no es nuevo. Volver al futuro es una historia de bullying. Digamos, claro. La película de hace 20 años, 30 años es una historia de bullying. Lo que hace Internet es potenciarlo. Entonces, bueno, ahí... Digamos, el derecho penal, salvo que pasen a otras conductas, no se involucra. Entonces ahí está, primero, la prevención, el respeto entre los pares. Y después ahí sí, las redes sociales son, no sé si jueces, pero árbitros de lo que se considera contenido inapropiado. Entonces, determinado contenido puede ser removido de las redes sociales en la medida en que uno lo ponga en conocimiento. No es un procedimiento fácil, las redes sociales se rigen
en términos generales, las más conocidas, Facebook, Twitter, se rigen por legislaciones que no es la Argentina, las usamos en Argentina, pero se rigen por la ley americana, entonces... todo lo que es libertad de expresión va a tener, digamos, mucho más amparo, más allá de lo que sea contenido explícito, o de pornografía o de fotos. Hemos visto hace poco toda esta campaña para poder amamantar en lugares públicos, que hubo fotos que fueron censuradas, por ejemplo. Exactamente, pero ahí porque el algoritmo de Instagram no puede distinguir entre una mama amamantando a un niño y pornografía. Exactamente, pero es una cuestión de algoritmo. Y incluso, por lo que estuve viendo, hubo campañas en contra del algoritmo, digamos. A mí creo que las redes sociales, si deciden no tolerar la pornografía, digamos, es una decisión que es aceptable, digamos, está bien porque es una red social abierta, todo el mundo, hay menores, etcétera. Lo que pasa es que el algoritmo, como es una máquina, no puede distinguir, digamos. Eso creo que será perfeccionar el algoritmo para eso. Y bueno, después estuvo lo otro, lo que fue en la vía pública, digamos. Exacto, tal cual. Bueno, esto es lo que está pasando un poco en el mundo de las leyes y en el mundo de las redes sociales. Y me pregunto, en el patrullaje, ¿cuánto están detectando ustedes, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan y qué tipos de delitos son frecuentes? Bueno, como bien decía el doctor, no es solo este tipo de amenazas que se tipifican en el delito de la intimidación pública. Nosotros lamentablemente estamos trabajando mucho con menores, donde hace poquito tenemos un caso donde en un procedimiento se ha detenido un menor y el grupo de amigos de ellos ha publicado en Facebook con armas una suerte de venganza a los policías que habían participado en el procedimiento. Este tipo de fotos son levantadas y se empieza una investigación donde muchas veces terminan en allanamiento y lamentablemente encontrando las armas en las casas de estos menores. ¿Cómo les pasó a ustedes con estos dos falsos terroristas? Exactamente, pero en este caso, sí, por supuesto, pero salvando las distancias, en este caso estamos hablando de grupos de menores. Donde posan con armas largas, con armas semiautomáticas y se muestran en una especie de juego en las redes sociales, mostrando, digamos, una especie de amenaza contra las fuerzas policiales o amenazas entre ellos, donde esto se dispara, una acción judicial que termina en una investigación. Bien, a los dos le pregunto, bueno, no vamos a hablar del caso particular de los falsos terroristas, pues son adultos, bien adultos, 21 años cada uno, y bien responsables de sus acciones, pero ¿qué pasa cuando hay menores? ¿Hasta dónde los padres están enterados, digamos, de este tipo de accionar y hasta dónde se hacen cargo, ¿no? Porque por un lado pueden no estar enterados y por otro lado tal vez no les interesa, o por otro lado tal vez como la madre de uno de los detenidos ahora que dijo, es una diversión, no pasa nada, ¿no? No sé sí, cómo... en esta cosa de relativizar, justo hablábamos con el doctor antes, esta cuestión de relativizar, yo soy un crítico de eso, del relativismo al cinismo hay un paso muy cortito, ¿no? Y en los momentos donde estamos viviendo hoy mundialmente el tema del terrorismo, en este caso en particular, para mí nada hay que dejar librado al azar. Y con respecto a la responsabilidad de los padres, por supuesto que es muy grande. Nosotros, salvando las distancias, hemos tenido amenazas de bomba a través de redes sociales que han terminado en allanamiento en las casas de los padres, que ahí donde tomaron conciencia de lo que significaba y tomaron cartas en el asunto. Pero hasta ese momento nosotros veníamos sufriendo acá en la ciudad de Buenos Aires una serie de amenazas constantes de bomba en los colegios que no permitía el normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Claro. Y ahí los padres, a mi humilde entender, deben tener digamos, una responsabilidad en el control del manejo de las redes sociales. Bueno, en el caso de la Metropolitana, que está haciendo el ciberpatrullaje y hace las denuncias, o me imagino que ustedes accionarán también a pedido de algún fiscal, ustedes no toman contacto con los padres, salvo cuando allanan. Exactamente. ¿No? Nosotros lo que hacemos, detectamos el hecho en sí, damos participación a la Fiscalía y desde la Fiscalía se empiezan a tomar las medidas conducentes a la investigación. ¿Y les tocó, por ejemplo, allanar lugares donde encontraron sorpresivamente menores y tuvieron que hablar con padres? Sí, por supuesto. ¿Y qué dicen los padres? En ese momento, con el hijo toman medidas, digamos, se enojan, pero la realidad es que tenemos de todo. Hay algunos que se enojan fuertemente, hay otros que dicen, bueno, al final es una pavada, ¿por qué no van a buscar a los delincuentes reales en vez de venir acá? Sí, claro. Y entramos en esa pelea constante, como la madre, que de relativización, que la madre decía que era una irresponsabilidad de dos estúpidos.
La verdad que para mí va un grado más allá que eso. No, sí, y está un paso de otra cosa, ¿no? Exactamente. De una tragedia, una catástrofe o de un No, delito, pero a ver, ¿no? nosotros hoy por hoy en Alemania se puede determinar que el germano iraní no estaba ligado a ISIS, sino que simplemente era una persona que miraba desde las redes sociales constantemente matanzas masivas y un día tomó un arma y fue a un lugar público y asesinó a X cantidad de personas y después terminó con su vida. Digamos, no sabés dónde termina lo que dispara este tipo de cuestiones, no sabés dónde va a parar. Digo, esta persona, ¿qué me determina la madre que está en materia de investigación, ¿no? Si agarraba la escopeta o no agarraba la escopeta el día de mañana en función de este odio que estaba manifestando de las redes sociales, o no lo hacía. Digo, esto no tiende a ser un prejuicio, lo que digo es que la multiplicidad de cosas que se pueden dar en un caso así no da lugar a la relativización del tema. Exacto. ¿Y qué pasa en el caso de la Fiscalía con los adultos, con los padres, con los responsables de aquellos menores que hacen bullying o que amenazan o que se vengan o hacen venganza o ya pasan también más la raya hacia un delito más concreto? Nos ha pasado tanto con padres de niños responsables como de niños víctimas, ¿no? Hay una mezcla de desconocimiento y cuando toman conocimiento de minimización de este tipo de cuestiones, un poco lo que decía el doctor Alessandro, de bueno, es una pavada, o esto de nivelar para abajo porque no van a buscar a los ladrones de verdad o ese tipo de cosas. Digamos, por un lado, lo que nosotros vemos es que los padres tienen que involucrarse fuertemente en el uso de los niños por parte en las redes sociales o de Internet en general, y por lo menos yo creo que a más niño el niño, más involucramiento de los padres. Digamos. Sí. Internet o las redes sociales o los dispositivos no deben ser un escape para los niños. A veces los padres utilizan este tipo de cosas como porque están muy ocupados y con excusa de que no entiendo la tecnología, dejan que los chicos hagan cualquier cosa. Y esto es educación de valores, como cuando nosotros éramos chicos y nos decían no hables con extraños, dónde vas a estar, quién es tu grupo de amigos. Esto es más o menos lo mismo, hay que aplicar esos valores. Entonces, digamos, tal vez los padres puedan o no tener responsabilidad penal, difícilmente a veces, o es bastante difícil establecer responsabilidad penal de los padres por los actos de los niños, pero digamos, en términos generales, los padres tienen que estar presentes en los... Sí, son los tutores, ¿no? Exactamente. Los padres tienen que estar presentes en las actividades de los niños. Cuando hacen bullying o cuando los niños son víctimas de bullying, para frenar cualquiera de las dos actividades, digamos, ningún padre debería celebrar que su hijo invente amenazas o moleste a compañeros o ese tipo de cosas. En lo general lo que uno advierte es que es digamos, contrariamente a lo que ocurre en lo concreto, en lo material, porque ya las redes sociales, lo virtual se está convirtiendo más concreto de lo que pensamos, me parece que tienen como un camino bastante allanado, tanto los jóvenes como los niños o como los que quieran agredir, etcétera, tienen, en el caso de los menores, porque los padres no saben o no están, no los vienen siguiendo, o sea, no dialogan de esos temas, entonces tienen como una especie de zona liberada, que no pasa, si van todos juntos y le pegan a un pibe en la vereda, no pasaría lo mismo, ni siquiera desde la institución escolar. ¿No? Que también me parece que a nivel educativo deberían estar aún más involucradas, están bastante involucradas ya, ¿no? Y en esto de las redes no nos olvidemos del grooming, ¿no? Digo, porque en esta libertad exagerada que bien remarca el doctor, hay digamos, adultos que se hacen pasar por menores, entran en contacto con... Bueno, el último caso, no sé si fue uno de los últimos, uno de La Plata, una chiquita que lo obligaron a desnudarse, etcétera. Bueno, está detenido el hombre, ¿no? De esos hay... Por este delito, y hay muchísimos casos. Sí, lo que tenés es, Internet es un potenciador de cosas y también tiene una cosa muy marcada que es el anonimato. Entonces, el anonimato permite que un adulto se haga pasar por un niño y genere este intercambio en el cual se pueden enviar imágenes pornográficas o generar un encuentro en el cual un niño termine abusado. Pero también, tal vez los niños ahora, ellos no distinguen tanto como nosotros lo que es el mundo offline y el mundo online. Para ellos es lo mismo. Entonces, tal vez para ellos, acosar a un chico por redes, subir fotos y qué sé yo, es más o menos lo mismo que para nosotros cuando éramos más chicos eran ahí agarrarse trompadas en la esquina del colegio. Claro. Lo que pasa es que para ellos es mucho más fácil lo otro, y lo que tiene Internet es, primero, que ese contenido es muy difícil de remover después. Y ese contenido no es visto por el colectivo del colegio, ahora es visto por una enorme cantidad de personas. Exacto. Y ese contenido te persigue después en tus búsquedas laborales y en un montón de cosas más. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que hay que educar en valores. Yo creo que los padres se tienen que involucrar y tienen que condenar, aunque sea intrafamiliarmente, ese tipo de conductas, porque
porque tal vez ahora no trasciende la pelea, ya no está tan presente y trasciende mucho más el video agrediendo o ese tipo de cosas. Entonces, los padres tienen que condenar eso también fuertemente. Y bueno, ahí las redes sociales también tienen que empezar a ver si van a tolerar que ese contenido esté disponible en mucho tiempo, ¿no? Que eso es otra cosa que hay que analizar. Bueno, a propósito del tema del anonimato, tenemos en nuestra página un artículo publicado recientemente de Sergio Sinay, muy bueno, que habla justamente, basta de anónimos, ¿no? Contando lo que pasa en las redes sociales y con los falsos perfiles y la agresión anónima. Me imagino que ustedes con el ciberpatrullaje detectan, no sé si detectan cuentas falsas que se encargan de este tipo de acciones, digamos, delictuales o vinculadas al odio, a la venganza, amenazas, etcétera. Bueno, la amenaza es un delito, o no, o es gente de carne y hueso, como pasó con la ciudadana colombiana, o como pasó, bueno, estos dos habían cambiado su identidad, pero en el caso de la ciudadana colombiana, que recomendó custodia para Antonia, no, ella tenía su nombre, etcétera. No, ella tenía su nombre, sí. Pero como bien marcaba recién el doctor, a ver, la multiplicidad de tipos que tenés acá, tenés los anónimos, tenés los reales y tenés los trolls que te replican de manera tremenda un tipo de amenaza o alguna cuestión en particular, para lo bueno y para lo malo. ¿Ubicaron ustedes últimamente grupos de personas así contratadas, como se había hablado del kirchnerismo, que estaban debajo de fabricaciones militares, había como toda una redacción nosotros no tenemos de gente dedicada a agredir o a hacer este tipo a llevar acciones violentas? No, nosotros no hemos detectado hoy por hoy nada de eso. No tenemos una causa tampoco que haya motorizado alguna acción. Bueno, me imagino que ustedes han trabajado bastante en todas las denuncias que hacían seguidores de Tinelli con todo el tema de las agresiones contra Tinelli y por el tema... La realidad es que no se judicializó. No se claro. Tema. Entonces, en función de eso, nosotros estamos como auxiliares de la justicia. Claro. Y como detectar, no detectaron ningún delito. No detectamos ningún delito. O sea, cuando ustedes detectan, por ejemplo, todo lo que haría... No tomamos conocimiento de ningún delito porque si no tenemos que haber actuado. No, tal cual, pero digo, cuando ustedes toman conocimiento de alguna situación que tiene más que ver con la discriminación o los discursos del odio, ustedes no pueden hacer nada porque no es jurídico. Más allá de que sea, tiene que haber un delito en sí. Tiene que haber un delito en sí que nosotros detectemos de la acción para que la justicia después nos determine. Y para ustedes también impulsar la denuncia. Les agradezco muchísimo. Lamentablemente, si no me sacan del aire, nos tenemos que ir. Pero vamos a completar esta información debajo del programa, en el sitio web. Ustedes van a tener no solo el artículo de Sergio Sinay, sino dónde pueden denunciar, y también hay un artículo interesante del doctor Asolín hablando alentando a la denuncia, a que todos hagamos las denuncias, que no nos resignemos a que ese contenido conviva con nuestras vidas, perjudicándonos permanentemente. Muchísimas gracias a ambos por haber estado esta noche aquí. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Nos volvemos a ver el próximo martes a las 10. Chao.